Jolín, Pilar, no sé ni cómo cantamos. Porque el cante quita los malos pensaderos. ¿Qué día llevo hoy? Toda la mañana fregando los suelos con cepillo. Y la floja de mi ama en la cama. Y ahora me manda por agua. Y mira la calle aquí liada. Hoy no me desenreo en todo el día. Pues a mí me ha pasado lo mismo. Es que yo no que se han puesto de acuerdo. Ha sido levantarse la señora y dice, venga, a dar niño a las peteras y a fregar las cenajas. Anda, no exageréis que tampoco es para tanto. ¿Cómo se nota que esta tiene mejor casa que nosotros? No es eso, es que mis padres se preocuparon de que mi ama me tratara bien. Pero anda que no tengo que trabajar yo ni nada. Como yo, que yo en mi casa es que lo hago todo. Dice, niña, a barrer, niña, a fregar, niña, a la garganta a lavar la ropa. Canso solo de decirlo. Y ahora, mientras descansa, venga por agua a la suerte. ¿Sabéis lo que me dijo a mí mi ama esta mañana? ¿Sabéis? Mira, dice, niña, ¿qué hace ahí la ropa toda sin recoger? Recoge todo, que no se vea nada, nada, nada. ¡Ay, ya voy! Y no me molestes con tu voz, que me hace daño a tus oídos. ¿Te puedes quedar quieta? ¿En serio te dijo eso? No, me lo estoy inventando, pero así son. Ay, no se preocupe, me hago invisible para no destacar. Me hago invisible. Eso te dije, hazte invisible, porque cuando llegue el amor no quiero que me molestes. No vaya a ser que te despistes. ¿Oíste? Sí, Pero a sus recoge pies. todo, recoge todo. A sus pies, lo que usted diga, a sus pies. Mira, Venga, vamos a ver. hola, soy el amo. Ven, que tienes que limpiar mi oficina. ¿En serio te dijo eso? No, yo solo juego. ¿Usted qué se cree? Se lo voy a decir al amo. Bueno. Pues entonces no te doy ese regalo especial que doy a la niñita guapa. Pero muy especial. Uy, ¿qué desea usted de mí? ¿Qué desea de mí? Vale, te lo daré. Pero tienes que recompensar. ¿Pero ¿Qué? Que sepáis que yo no ponía regalo, ¿eh? Que no porque yo no Los padres comiditos de hijos y de miseria. De muy chiquinina a servir para quitarse una boca menos. ¿Eh? ¿Y en nosotros quién piensa? ¿Quién piensa en mí y si me gusta estar sirviendo? Isabel, siempre estás protestando. Espera que crezcan un poco los hermanos. Se puedan ir a jornar y puede ser que la cosa cambie. Jope, Pilar, tú siempre tan sacrificada y tan sufrida, pero yo no soy así. Yo quiero tener una vida mejor. Pero desgraciadamente hemos nacido en familias muy pobres y en tiempos muy malos. Ni pobres, ni ricos, ni buenos, ni malos tiempos. Te aseguro que de sirvienta no vamos a salir de la miseria, ni nosotros ni nuestra familia. Pues ya me dirás tú, doña Sabelo todo, ¿a dónde vamos a ir? Porque es que no sabemos ni leer ni escribir. Eso. ¿Dónde está ese país maravilloso o ese sitio maravilloso que tú dices? Porque Jauja, donde se come y no se trabaja, no existe. Ja. Estáis tontas del todo. Yo lo tengo claro. Yo me voy a ir a Madrid. ¿A Madrid? Tú estás loca, ahora me río yo. Chicas, vamos a por el agua. Espera. Suelta ese barril en el suelo. Que no me pierdo yo lo que nos tiene que contar esta de los madriles. Que si quieres comer, tienes que trabajar. Ay, Julia, tú me haces más caso que esta. Yo sueño con Madrid. Si viera mi señorita, ay, trae unos vestidos preciosos y unos abrigos con unos cuellos de piel elegantísimos y unos zapatos de chúpame la punta, quítame rico. No como nuestra ropa, que son solo pavos. También dice que hay cine y cabaretes y teatro y calles llenas de luces. No como aquí en el pueblo, que solo hay gallinas, burros y cabras.
¿Tú qué sabrás? ¿Qué sabrás tú? Que Madrid es peligrosísimo. Madrid lo que está es lleno de calles con luces y escaparates con unos vestidos preciosos. Pues yo no voy. Ahí ¿Qué? Que no voy. ¿Que no te puedes ir? Que sí. Que la digáis a mi ama que me tiene harta, que se busque otra que la quite las cascarrias. Que yo me voy. Que mira, que ahí no dejo el mandil, el pañuelo y todos los pingos. Adiós, chicas, que me voy a coger el